Deja de mirar las postales. Si piensas que conoces este país solo por una foto de un puente dorado al atardecer o por una cerveza barata, estás mirando un espejismo. Nos han vendido la idea de que este lugar es un cuento de hadas hecho realidad, un Disneylandia de agujas góticas y adoquines preservados en ámbar. Pero si rascas la superficie de esa fachada color pastel, encontrarás algo mucho más complejo, más oscuro e infinitamente más fascinante. Esta es una nación que ha sido borrada del mapa y redibujada más veces que casi cualquier otra en Europa. Es un lugar donde la gente no cree en Dios, pero cree en los fantasmas. Donde elaboran la mejor cerveza del mundo, pero la beben con un cinismo nacido de la traición. Donde la arquitectura canta sobre la gloria, pero la historia susurra sobre la supervivencia. Puedes llamarlo República Checa, o quizás Chequia, pero para entenderlo, tenemos que mirar más allá de las trampas para turistas y los mitos románticos. No estamos aquí solo para hacer turismo. Estamos aquí para diseccionar el corazón de Europa. Para comprender el alma de esta nación, primero hay que entender la ansiedad de su geografía. Mira el mapa. Este país no está simplemente en el centro de Europa, está atrapado en el centro. Rodeado por Alemania al oeste, Polonia al norte, Eslovaquia al este y Austria al sur. Este territorio sin salida al mar ha sido históricamente el escenario por donde las grandes potencias de Europa marcharon con sus ejércitos. Ser el corazón de un continente suena romántico, pero en términos geopolíticos, el corazón es lo primero que un invasor intenta atravesar. Esta sensación de encierro ha creado una psicología nacional única. A diferencia de las naciones marítimas como España o las del Caribe que miran hacia el horizonte con optimismo, la perspectiva checa es hacia adentro, protectora y profundamente escéptica. Incluso su río principal, el Moldava, desafía la norma. Mientras que la mayoría de los ríos en esta región fluyen hacia el sur, hacia el cálido Mediterráneo, el Moldava fluye hacia el norte, fusionándose finalmente con el Elba hacia el frío Mar del Norte. Es un río y una nación que va a contracorriente. Cuando vuelas sobre el país ves un paisaje que parece pacífico, casi cuidado al detalle. Es un mosaico de colinas onduladas y bosques densos, pero esta topografía es engañosa. Estas montañas fronterizas, los Sudetes, fueron una vez las murallas fortificadas del reino, y su pérdida ante la Alemania nazi en 1938 fue el comienzo de un trauma nacional que todavía resuena hoy. La tierra aquí tiene memoria. Y la capital, Praga, se asienta en la cuenca de Bohemia como una joya en un cuenco, protegida pero vulnerable. Esta vulnerabilidad ha enseñado a los checos una lección crucial. La supervivencia no proviene de luchar de frente, sino de resistir. Es la cultura de la caña que se dobla. Ceder cuando los vientos de la historia soplan desde Moscú o Berlín, pero nunca romperse, y siempre volver a levantarse cuando pasa la tormenta. Praga es el ancla innegable de este país. Es una ciudad de una belleza abrumadora, preservada en gran parte porque se libró de la destrucción masiva de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que arrasaron ciudades como Dresde o Varsovia. La leyenda dice que Hitler encontró la ciudad tan hermosa que quiso preservarla como un museo para una raza extinta. Ya sea que eso sea históricamente preciso o apócrifo, el resultado es una ciudad que se siente como una cápsula del tiempo. Pero hay una disonancia aquí. Mientras caminas por la ciudad vieja, la arquitectura grita siglo XIV, el reinado de Carlos IV, la Edad de Oro. Pero el nivel de la calle grita comercio del siglo XXI. El río Moldava corta la ciudad en dos. En la orilla este tienes la ciudad vieja, el epicentro de la historia y, francamente, el epicentro del caos. Aquí es donde la vida gira en torno a los turistas. En la orilla oeste, colina arriba, se encuentra el castillo y el poder administrativo. Pero la verdadera Praga, esa donde realmente viven los locales, es empujada cada vez más hacia la periferia,
Hablemos de la infraestructura, porque dice mucho sobre la sociedad. El metro de Praga es una maravilla de la ingeniería socialista y la eficiencia moderna. Es rápido, llega cada pocos minutos y es sorprendentemente profundo bajo tierra, un legado de la paranoia de la Guerra Fría, cuando las estaciones fueron diseñadas para servir también como refugios nucleares. Hay un código social rígido aquí. Párate a la derecha, camina a la izquierda. Si bloqueas el lado izquierdo de la escalera mecánica, sentirás el juicio silencioso y ardiente de los lugareños. Es un sistema construido sobre reglas no escritas. Y luego está el dinero. A pesar de estar en la Unión Europea desde 2004, los checos se han aferrado obstinadamente a su propia moneda, la corona. Es un símbolo de soberanía económica, pero para el visitante es un campo minado. La transcripción de la pesadilla de cualquier viajero en Praga comienza en la casa de cambio. Verás carteles que gritan 0% de comisión. Pero esto es a menudo una mentira matemática. Podrían darte 16 euros de valor por tus 20 euros. Es una trampa sofisticada e institucionalizada. Y los cajeros automáticos no son mejores, a menudo imponiendo tasas de conversión terribles. Esta depredación del turista es la sombra oscura de la ciudad dorada. Lo mismo se aplica a los taxis. El taxista de Praga fue durante décadas una figura notoria en Europa, conocido por alterar los taxímetros para estafar a extranjeros desprevenidos. Si bien aplicaciones como Uber han saneado esto un poco, el instinto de desplumar al forastero rico permanece en los taxis sin marca que esperan cerca de la estación de tren. Es un instinto de supervivencia mal dirigido, una forma de reclamar poder al invasor extranjero, una tarifa excesiva a la vez. Si ves un blog de viajes estándar, podrías escuchar que los checos son amigables y sonrientes. Este es un malentendido fundamental del carácter centroeuropeo, especialmente para nosotros los hispanohablantes, que estamos acostumbrados a la calidez inmediata. Si caminas por la calle sonriendo a extraños aquí, no pensarán que eres amable. Pensarán que estás loco o, peor aún, que eres un estadounidense vendiendo algo. El comportamiento checo a menudo se describe como un coco, una cáscara dura e impenetrable por fuera, pero dulce y suave una vez que logras romperla. No es como la cultura melocotón de América Latina o Estados Unidos, donde el exterior es suave y amigable, pero el núcleo es difícil de acceder. Aquí, la barrera inicial es alta. Lo notarás en la industria de servicios. El camarero no está siendo grosero, está siendo profesional y eficiente. No necesita saber tu nombre, y ciertamente no quiere decirte el suyo. Esta reserva proviene de la historia. Décadas de vivir bajo un estado de vigilancia, donde un vecino podría denunciarte a la policía secreta, enseñaron a la gente a mantener sus pensamientos privados en privado. Los espacios públicos eran para la conformidad. Los espacios privados, la mesa de la cocina, el pub, la casa de campo, eran para la verdad. Pero debajo de ese exterior frío yace una población altamente educada y profundamente intelectual. La tasa de alfabetización es casi del 100%. La gente lee libros en las paradas de tranvía no para parecer inteligente, sino porque aquí se valora la cultura. Pero no confundas este intelecto con seriedad. El superpoder checo es su humor. Es el humor más oscuro y seco del mundo. Es el arma de los impotentes. Cuando no puedes derrotar al ocupante con armas, lo derrotas con burlas. Esta es la tierra del buen soldado Schweik, un personaje literario que subvirtió al ejército austríaco no mediante la rebelión, sino mediante el cumplimiento malicioso y la idiotez fingida. Esto nos lleva a su apariencia física. Sí, hay un aspecto distintivo. Piel clara, ojos claros, un cóctel genético de tribus eslavas, vecinos germánicos y ancestros celtas. Pero la identidad checa moderna tiene menos que ver con la sangre y más con una actitud compartida hacia la vida. Una filosofía de vive y deja vivir que bordea la indiferencia. Aquí está quizás la paradoja más impactante.
sobre todo para quienes venimos de culturas con fuertes raíces católicas. En una ciudad dominada por imponentes catedrales, donde el horizonte está atravesado por cruces y las estatuas de santos bordean el puente de Carlos, casi nadie cree en Dios. La República Checa se clasifica constantemente como uno de los países más ateos, o más bien no religiosos, de la Tierra. Las estimaciones sugieren que hasta el 70 u 80% de la población no tiene afiliación religiosa. ¿Cómo sucedió esto en el corazón de la Europa católica? No fueron solo los 40 años de comunismo, aunque el régimen ciertamente reprimió a la Iglesia. Las raíces son más profundas. Para los checos, la Iglesia Católica fue vista históricamente como un brazo de los opresores Habsburgo de Austria, una potencia extranjera imponiendo una fe extranjera. El héroe local es Jan Hus, un reformador quemado en la hoguera por la Iglesia un siglo antes de Martín Lutero. Su muerte provocó las guerras husitas, donde los campesinos checos derrotaron a los caballeros cruzados. El escepticismo hacia la religión organizada está en su ADN. Hoy en día, las iglesias en Praga son en su mayoría salas de conciertos o museos. Si intentas hablar con un checo sobre religión, no es como intentar atrapar una mosca con las manos. Es como hablar con una pared de ladrillos. Ven la religión como un pasatiempo privado, como coleccionar sellos. Está bien si lo haces, pero no saques el tema durante la cena. No podemos hablar de este país sin hablar de su renacimiento. La República Checa moderna es joven, nacida apenas en 1993. Antes de eso, era la mitad occidental de Checoslovaquia. La relación con Eslovaquia es como un matrimonio que terminó en un divorcio notablemente civilizado. En el 93, las dos naciones se separaron. No hubo guerra, no hubo derramamiento de sangre, solo una separación burocrática conocida como el divorcio de terciopelo. Es un testimonio de la aversión checa al conflicto, pero habla con la generación mayor y sentirás un dolor fantasma. Checoslovaquia era una idea más grande, una entidad más fuerte. Ahora, Chequia está sola, una pequeña nación de 10 millones y medio de habitantes. La bandera que ves, roja, blanca y azul, cuenta esta historia. Originalmente, era solo roja y blanca, idéntica a la de Polonia. Se añadió el triángulo azul para representar a Eslovaquia y la región de Moravia. Cuando el país se dividió, los checos se quedaron con la bandera, violando técnicamente el acuerdo de separación. Pero los eslovacos tenían problemas mayores de los que preocuparse. Los colores representan honestidad, lealtad y valor, pero también representan la negativa a dejar ir el pasado por completo. Políticamente, el país ha girado fuertemente hacia Occidente, uniéndose a la OTAN en 1999 y a la Unión Europea en 2004. Querían asegurarse de no volver a ser nunca más un satélite de Moscú. Pero los últimos años han visto un aumento en el escepticismo. Los checos son euroescépticos. Disfrutan de las fronteras abiertas y el comercio, pero les molesta que Bruselas les diga qué hacer tanto como les molestaba que lo hiciera Viena o Moscú. Es esa feroz y obstinada independencia de nuevo. Ahora, iluminemos los rincones de la sociedad que la oficina de turismo intenta ocultar. Hay una razón por la que a veces se llama a Praga la Ámsterdam del Este, y no es solo por la arquitectura. La industria del cine para adultos es un motor masivo y tácito de la economía. Esto no es una exageración. La República Checa es una superpotencia mundial en la producción de pornografía. ¿Por qué? Es una colisión de factores, una actitud liberal hacia el sexo, falta de vergüenza religiosa y, crucialmente, la economía. Para muchas mujeres jóvenes, particularmente de las regiones más pobres fuera de Praga, la brecha entre el costo de vida y el salario promedio es un abismo. Miremos los números. El salario promedio puede parecer decente en el papel, alrededor de 1.600 euros brutos. Pero el salario neto es significativamente menor, y los alquileres en Praga se acercan a los niveles de Europa Occidental.
Un apartamento de una habitación puede consumir el 50% de un salario mensual. En esta olla a presión económica, el dinero fácil de la industria para adultos se convierte en una elección económica racional, aunque trágica. Se acepta encogiéndose de hombros. Es un trabajo, dicen. Luego están las drogas. Olerás cannabis por todas partes en Praga. Está despenalizado para uso personal. Y aunque venderlo es técnicamente ilegal, la aplicación de la ley es increíblemente laxa. Verás tiendas de cannabis por todo el centro turístico. Pero aquí está el secreto callejero. La mayoría de esas tiendas son estafas que venden hierba CBD o cáñamo, sin efecto psicoactivo, a turistas que no notan la diferencia. Es otra capa del impuesto al ignorante. Pero alejémonos de los vicios y hablemos del sustento. Existe la idea errónea de que los checos solo comen setas porque son carne para los pobres. Si bien es parcialmente cierto históricamente, esto pasa por alto la profunda conexión cultural con la tierra. La recolección de setas es prácticamente el deporte nacional. Ya no se trata de pobreza, se trata de ritual. Cada otoño, familias enteras salen de las ciudades hacia los bosques. Es una competencia silenciosa, una comunión con la naturaleza y una forma de escapar del concreto. Pero la cocina checa es mucho más que setas. Es pesada, calórica y reconfortante. Comida diseñada para ayudarte a sobrevivir un duro invierno. No puedes entender este país sin comer svichkova, carne de res estofada cubierta con una rica salsa de crema vegetal, servida con dumplings de pan y arándanos. Suena extraño, pero es una obra maestra del equilibrio entre dulce y salado. O el vepso knedloselo, cerdo asado, dumplings y chucrut. Y luego, la cerveza. Llamar a la cerveza una bebida, aquí es un insulto. Es pan líquido. Es un derecho humano fundamental. Los checos consumen más cerveza per cápita que cualquier otra persona en la tierra, superando a los alemanes y a los irlandeses por un amplio margen. Pero el pub, la hospoda, no es solo un bar. Es el centro comunitario. Es donde se debate política, donde se hacen negocios y donde la estricta jerarquía social se disuelve. La cerveza es barata, a menudo más barata que el agua, porque si un gobierno se atreviera a subir demasiado el impuesto a la cerveza, habría una revolución a la mañana siguiente. Hay un secreto más que las guías rara vez mencionan. Si vas a las afueras de Praga, encontrarás un lugar llamado Zapa. Es un complejo de mercado masivo, una ciudad dentro de una ciudad. Pero no parece europeo, huele a pho y a cilantro. La República Checa alberga una de las comunidades vietnamitas más grandes de Europa. Este es un legado de un programa de trabajadores invitados entre los gobiernos comunistas de Checoslovaquia y Vietnam. Hoy, los vietnamitas son una minoría reconocida. Dirigen las tiendas de la esquina que permanecen abiertas hasta tarde cuando todo lo demás está cerrado. Son una parte integral del tejido de la Chequia moderna, un testimonio de cómo incluso una sociedad cerrada y homogénea puede cambiar y adaptarse. Crea una fusión cultural fascinante, donde puedes encontrar los mejores fideos de pato de Europa, a solo unos kilómetros de un castillo medieval. Finalmente, para ver verdaderamente el país, debes salir de la capital. El verdadero corazón de la nación late en el silencio del campo. Ve a Český Krumlov, una Praga en miniatura envuelta alrededor de una curva del río, tan perfecta que duele mirarla. Ve a la iglesia de los huesos en Kutná Hora, donde el interior está decorado con los esqueletos de 40.000 personas. Un recordatorio de la peste y las guerras, y un recordatorio muy checo de la mortalidad. O ve a las montañas del norte, a las surrealistas torres de arenisca de la Suiza bohemia. Aquí ves el amor por el aire libre que define el estilo de vida local. Cada viernes por la tarde, Praga se vacía mientras la gente se dirige a sus cabañas. Esta cultura de la chata es el escape definitivo de las presiones del capitalismo moderno, un retiro a un mundo más simple y privado. Entonces, ¿qué es la República Checa? No es solo la bonita fachada del Puente de Carlos.
Es un país de supervivientes. Es un lugar que ha aprendido a ocultar su verdadero ser detrás de una máscara de indiferencia y humor. Es una tierra donde la historia pesa, pero la cerveza es ligera. Es un lugar donde puedes pararte en una plaza de 1000 años de antigüedad, comprar un porro falso a un estafador, comer una comida preparada por una abuela vietnamita y discutir sobre ateísmo con un erudito. Todo en una hora. Es desordenado, es complicado y es sorprendentemente real. Cuando lo visites, no mires solo hacia las agujas de las torres. Mira a la gente. No bebas solo la cerveza. Pregunta por qué importa. Y no esperes un cuento de hadas. Espera algo mejor, una historia humana. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la cara oculta de este país? ¿Fue el ateísmo, la historia o las estafas? Házmelo saber en los comentarios. Y si este viaje a las capas más profundas de una nación es el tipo de contenido que buscas, comparte este video con ese compañero de viaje que quiere algo más que una simple selfie. Suscríbete para acompañarnos mientras descubrimos los secretos de los lugares más incomprendidos del mundo. Hasta la próxima.